años después de los falsos acuerdos de paz, al fin nuestro pueblo vive una verdadera paz. La paz no se consigue firmando acuerdos entre corruptos, repartiéndose el poder entre asesinos. Con estas acciones, los salvadoreños seguirán viviendo la verdadera paz, aquella que fue robada con acciones fallidas de gobiernos de Arena y FMLN. Edgar García, Noticiero El Salvador. Gracias, Edgar García, por mostrarnos a detalles las declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele, sobre este anuncio. Diputado Edgardo Mulato, su valoración en torno a esto, porque tenemos en cuenta que el Plan Control Territorial tiene 7 fases. Actualmente son 5, ya lo ha mencionado la última el presidente de la República, pero también continúa el régimen de excepción. Por supuesto, bueno, creo que el Plan Control Territorial inició allá por el mes de julio del 2021, cuando realmente el presidente estuvo desarrollando una agenda muy importante en función de poder garantizarle al pueblo salvadoreño una pronta y cumplida justicia en relación a devolverle sus garantías en el territorio al pueblo salvadoreño, poder transitar con tranquilidad, a que el pueblo salvadoreño pueda estar con total tranquilidad dentro de sus hogares y saber que al despertar al siguiente día todo estaba igual como anochecieron. Creo que el tema del Plan Control Territorial, el presidente inició con diferentes fases, como bien las conocemos, ya la preparación, el de oportunidades, así también el de modernización, incursión. Sin embargo, esos elementos no tenían cabida al momento de presentarlos de manera directa, cuando al inicio los mismos oposición, todos aquellos detractores del gobierno, revistas, digamos, pagadas por algunos sectores ya financistas de estos institutos políticos, lo que estaba sucediendo es que no podía descifrarle al pueblo salvadoreño claramente cuál iba a ser, porque otros iban a interceptar ese tipo de plan que él estaba desarrollando. Y claro, lo importante de esto es que existe una estrategia para poder liberar al pueblo de las pandillas que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Ya son datos muy importantes los que se han reflejado, son cerca de 58,000 capturados hasta este momento y ahora están cerca de 50,000 capturados ya, incluso cumpliendo una pena. Esos son datos importantes que nosotros debemos valorar en esta mesa de discusión que tenemos esta mañana junto a mi colega Carlos Herman Brook y a ti, Nelson, porque creo que es importante que la población vaya viendo de cara a lo que ha venido sucediendo y lo que vamos a platicar esta mañana. Y es de mencionar también, desde que llegó el presidente de la República, Nayib Bukele, al Ejecutivo, solo pasaron 20 días para que ya lanzara oficialmente. Es decir, en junio, 20 de junio de 2019, se lanzó el Plan Control Territorial. Anunciaba diferentes fases, pero también la oposición se ha encargado de criticar porque quieren conocer más. Pero hablamos de un plan de seguridad, diputado Brook, que no se puede decirle a las pandillas, mire, vamos a lanzar estas diferentes fases y alertarlas, sino que es poco a poco. Teníamos la primera fase y así sucesivamente lo ha hecho el presidente de la República. Sí, lógicamente esto responde a un plan de seguridad. Sí. En cualquier país, cuando se ejecuta un plan, ya no digamos el nuestro que era menester, era una necesidad imperante, era la función que el presidente Bukele entró a realizar. Lógicamente un plan de seguridad no se devela. Tú decís, bueno, se va a dar la seguridad, pero tú no le adelantas al enemigo la información. Pero vale la pena recalcar que dentro de esta planificación y estas fases que se han ido, no solo cumpliendo, sino que también aumentando y se ha ido acorde a la necesidad, en este caso de, el plan se llama Control Territorial. O sea, ellos se habían tomado a El Salvador, lo triste, lo fuerte que va a quedar en nuestra historia, con el aval de quienes llegaron a hacer un trabajo bastante dañino. No lo digo yo, lo digo, más bien lo menciono y los salvadoreños lo sentimos en todo ese periodo, porque éramos las víctimas, toda la sociedad, toda la ciudadanía, de esos que llegaron a hacer su negocio a partir de la inseguridad, a partir de la sangre, a partir de la violencia en nuestro país. Y mira, es cosa el presidente mencionaba ayer en su discurso ante los 14,000 elementos nuevos de la Fuerza Armada, jóvenes aguerridos que están ahí preparados a defendernos y que yo admiro y felicito también, me siento más seguro así.
no solo yo, con quien hablé así pasa, pero mencionaba los acuerdos, aquellos fallidos que tuvimos. ¿Qué tenemos ahí? Esta gente llegó por un contexto internacional, se le obliga, ¿ya? Y ellos hacen su tramafaz porque la guerra había sido también una seguidilla de componendas, de estar todo el tiempo lucrándose, 12 años. O sea, si lo vemos así, y yo te digo, cualquier analista que hace un trabajo sensato, no hablo de esos de tanques de pensamientos pagados por esa gente de afuera que siempre fueron siguiendo un estribillo, no. Si tú lo ves así, una guerra que no tiene que haber, pero son conflictos y duró 12 años. Ahí ellos empezaron su negocio. Cuando los obligan a terminar, porque en el contexto internacional se acaba la Guerra Fría, ¿verdad? Ahí tienen ellos que decir, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, sigamos manteniendo a El Salvador en vilo. Y tenían en ese entonces a los que habían quedado sin trabajo, mucha gente se fue a retiro, acordemos que mucha gente también quedó, excombatientes, muy dañados, que se les olvidó, pero como había también mucha gente y había también este grupito, porque era una cosa chiquita, era más que nada unas pandillas de delincuentes comunes, pero viene Arena con el FMLN, sus grandes estrategas, ¿verdad? Que nada más, pues nada bueno podemos sacar de esa gente, y allá andan, ni siquiera dan la cara, o sea, por eso te lo digo, porque si no estaríamos aquí hablando, ¿verdad? No, esa gente lo que hizo fue su conocimiento de guerra, de sangre, ocuparlo con estas pandillas, inflarlas, subirlas y hacer que El Salvador, hasta que entre Nayib Bukele, estuviera en manos de ellas y haciéndolo sufrir, porque eso a río revuelto ganancia de pescadores. Ok, eso es la realidad y no la decimos nosotros aquí. Están ahí los números, están ahí esos números que iban ascendiendo año a año respecto a muerte por violencia, a la extorsión, a los secuestros, a las violaciones, y sabiendo los salvadoreños que teníamos casi que, el territorio era de ellos. Entonces, cuando entra el presidente Bukele, dice, bueno, esto se acabó, ya estuvo, y vamos a empezar este plan, y empieza a ejecutarlo. Y hay que mencionar una cosa también, antes de hablar de la fase que salió anunciando ayer el presidente, y que ya está en ejecución, o sea, ayer se anunció, pero ya está ejecutándose, y es el hecho de que durante el tiempo que Nayib Bukele, como presidente, estuvo teniendo que batirse con esa asamblea anterior, esa asamblea oscura, manejada por elementos oscuros, ¿ya? Se negó a El Salvador, o sea, se le niega al presidente electo democráticamente que dice vamos a combatir la delincuencia, a todos estos terroristas, se le niega el presupuesto durante casi, estamos hablando 2 años. Y todavía sí, él tuvo la capacidad, y hay que admirar y hay que felicitar al Gabinete de Seguridad y a él como comandante general, de ir saliendo adelante con el plan control territorial. Lógicamente, cuando llegamos nosotros a la asamblea, nosotros los salvadoreños que fuimos a trabajar y estamos ahí por los salvadoreños, eso nos dice el presidente, esto es una prioridad. Y luego pues tuvimos que también entrar en ese momento, cuando hubo ese ataque frontal hace unos meses, 8 o 9 meses, de sacar ¿cómo se llama? El régimen de excepción, que está permitido en nuestra Constitución y que le ha servido a todos los salvadoreños, porque solo hemos visto cosas buenas. Mientras tanto, el país, bajo régimen de excepción, porque hay que decir, los casi 60,000 ya mareros, pandilleros, con sus cabecillas y todo eso, se han ido presos. 50,000 creo que dijiste, ¿verdad? Han sido procesados ya y van a seguir siendo procesados porque hemos ido agilizando las leyes. O sea, el Estado trabajando como debe ser al fin. Y falta todavía. Sí. Ese es lo que nos trae aquí ahorita esta mañana, hablar de esa fase donde se va a hacer uso de una experiencia como la que mencionaba el presidente Bukele, cuando se tuvo que llegar a detener a esa gente que mató a una persona en Comasagua, y se agarran a los 2 homicidas, pero también se desarticula una banda de 50.
que todos los que, bueno, yo tenía conocimiento de Comasagua desde hace unos 20 años, y ahí estaban metidos eran los dueños, se sacan. Entonces, eso funcionó también, y eso es lo bueno de ir viendo esta agilidad orgánica que se tiene el Gabinete de Seguridad, con un ministro muy bien preparado, con el conocimiento en las leyes, con el ministro también de la Defensa y así también el director de la Policía, gente con conocimiento, y dicen, bueno, esta experiencia ahora se va a utilizar para ir sacando en los focos donde se sabe que se están escondiendo. ¿Y qué es lo que trae esta nueva fase? Se va a hacer esos cercos en diferentes ciudades, comunidades, como sea, y se va a ir buscando a esta gente. La gente en las comunidades habla, ¿sabe? Aquí la gente te escribe y te dice a nosotros, aquí tenemos estos datos. Igualmente cuando llega la autoridad, entonces se va a hacer eso. Aquel que le esté, pues, proviendo de comida, de dinero, para que esa persona que lleva ese terrorista escondido ahí, pues también va a ser cómplice y va a ser juzgada. Entonces, hay un plan estratégico que estamos claros que va a dar un resultado y que ahora comienza, y eso es lo que ha hecho pues que nuestro país haya seguido también, como los resultados lo demuestran, día a día, bueno, acumulando hasta, creo que van 244 días sin homicidio, siempre hay que ir viendo porque cada día va aumentando, y que eso uno dice, bueno, hace unos años uno decía, no, El Salvador es un país que por desgracia, pues sí, la violencia y todo, sí, teníamos hasta como cuando salíamos y nos preguntaban, y casi que no se veía un futuro. Pues aquí estamos ya, en este presente, y vamos a seguir teniendo un futuro seguro, el más de Latinoamérica. Eso es para mí primordial hacer énfasis. El país más seguro, según las estadísticas, ¿ya?, de Latinoamérica. Eso te digo, en poco tiempo ya es algo para estudiarlo, para analizarlo, y yo invito a que internacionalmente se vea también este hecho, lo está viendo, lo vemos en las redes, la gente normal, no nos vayamos a esos que vivían también agazapados ahí, lucrándose del desorden y la inseguridad, ONGs un poco, pues, que son elementos que funcionan para esas mafias internacionales, etcétera, publicaciones también, que esos ahorita deberían